y Sebastián Flores, Chief Data Officer de YouPlanner, nos van a contar de su experiencia, de cómo han trabajado con instituciones o en su propia institución y cómo están abordando estos procesos, ¿no? ¿Qué criterios son aquellos que más deberíamos de estar poniéndoles atención? Y cómo básicamente podemos abordar estos procesos de una manera orgánica para poder tener éxito y, por supuesto, lograr lo que todos queremos, ¿no? Una mejora continua dentro de nuestros programas. Y con esa introducción y dándole la bienvenida, ya tenemos casi 100 conectados y por lo tanto creo que ya a 3 minutos de las 11 y 10 de la mañana en los distintos lugares donde nos están escuchando, le doy la bienvenida a Sebastián Flores, ¿no? Sebastián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos, ¿no? Mil Muchas gracias. gracias, Nicolás. Bueno, cuando me contaron de esta oportunidad de venir a hablar de la acreditación, la verdad es que comencé a revisar distintos proyectos que hemos realizado al respecto y por supuesto, la literatura que hay. Y la verdad es que dentro de lo que es Latinoamérica está la diversidad en términos de las instituciones educativas que resulta difícil abordar la acreditación en una única mirada. Entonces, más bien decidí sintetizar 7 errores comunes que observamos en las instituciones al momento de buscar una acreditación, porque probablemente va a ser más fácil para cada uno de ustedes reconocerse en cosas que quizás no se están haciendo correctamente, que se pueden mejorar, más que indicarles puntos a cumplir que probablemente no aplican en todas las instituciones debido a sus características propias y las características de cada país. Y aquí destacar en realidad que Latinoamérica es extremadamente diverso en los tamaños de los países, cómo se configuran los ministerios de educación, el porcentaje de estudiantes en instituciones privadas respecto a públicas, el tamaño mismo de las instituciones si comparamos en algunos países más pequeños contra lo que sucede, por ejemplo, en Brasil. Así que teniendo como premisa de partida la diversidad como gran diferenciador en Latinoamérica, como gran desafío a cumplir, vamos a hablar de 7 errores comunes que realizan las instituciones al momento de acreditarse. Así que si vamos al primer error, quizás el error más común que observamos tiene que ver con considerar que la acreditación es entregar un informe. Sobre todo un informe que se puede armar solo en algunos meses, un esfuerzo puntual. Y eso uno podría hacer una analogía con pensar que uno puede correr una maratón simplemente entrenando el día anterior, ¿verdad? Sabemos que no es así. Y en realidad la acreditación tiene que abordarse como un proceso continuo en la institución, como un proceso de mejora. ¿Qué es lo que busca en realidad toda acreditación? Es empujar a las instituciones a mejores estándares de calidad. Y típicamente dentro de las acreditaciones también se busca que la institución plantee cuáles son estos mecanismos por los cuales está mejorando, por los cuales conoce cuál es su realidad, y por lo tanto no tiene que ser solamente el crear un informe para responder a una cierta etapa de la acreditación, sino que tiene que ser realmente un esfuerzo transformador. Quizás hacer un informe haya funcionado en el pasado, ¿verdad? Quizás la primera acreditación que hizo la universidad bastaba con hacer un esfuerzo más pequeño. También sucede que hace algunos años atrás, hablando ya en una aproximación más histórica, las agencias de acreditación no estaban tan bien posicionadas dentro de los países, existía menor regulación, menor comunicación entre las agencias, menor coordinación en ese sentido, pero hoy en día estamos avanzando hacia una articulación de las agencias de calidad en los distintos países que conversan entre ellas, que tienen redes
en las cuales discuten, se forman profesionales y por lo tanto la acreditación ya no es entregar un informe, tiene que ser un proceso por el cual la institución conoce sus debilidades y sus fortalezas, donde se ha analizado, donde le permite acumular los datos y las evidencias, y esto lo hace no porque se lo está pidiendo una cierta acreditación, sino porque es la manera más eficiente de poder controlar el proceso. No estamos buscando acumular estos datos y estas evidencias solo porque alguien me lo pide, sino porque a mí como institución me sirve tener esa información para poder controlar, mejorar, ver dónde estamos, si estamos mejorando, si estamos avanzando en la dirección que nos planteamos como desafío inicialmente. En el fondo, como resultado colateral de un buen proceso de mejora continua, tenemos que acreditar si va a ser sencillo y que vamos a poder producir los informes y responder a las exigencias que nos plantea la acreditación. Pero no es al contrario, no es hago un informe porque el fin es el informe. El informe es un subproducto colateral de hacer un buen trabajo. Particularmente, esta tendencia lo más probable es que se acelere en el tiempo cuando pensamos que la internacionalización de las instituciones va a obligar a que éstas tengan no solo una acreditación local, sino que además estén planteando una o más acreditaciones locales y otras extranjeras para poder fortalecer la movilidad de sus estudiantes. Mantener simultáneamente esfuerzos para múltiples acreditaciones es muy complejo, pero si lo pensamos como todo un proceso articulado en la institución, del cual se desprenden informes y esfuerzos puntuales para responder a las distintas etapas de la acreditación, es mucho más sencillo y por lo tanto ese es el enfoque que deberían tomar las instituciones. Entonces, aquí es importante que las autoridades tengan esta aproximación, que planteen una visión, una misión de dónde estamos realmente, dónde queremos llegar, cuál es el camino que nos va a permitir hacer llegar a ese buen destino que deseamos. Y este proceso de mejora, por supuesto, no debe detenerse cuando se entrega el informe. Ese es simplemente el punto de partida y es necesario que como parte de el quehacer habitual de la institución, todos estos procesos de mejora queden bien articulados y se hayan podido generar los espacios y conseguir los recursos para poder sostener este proceso de mejora en el tiempo y no solo algo puntual, no solo este fenómeno en el cual vemos que se tiene una buena intención y se hacen muchos esfuerzos de manera creciente a medida que nos acercamos al periodo de acreditación. En realidad, también podríamos compararlo con cuando los estudiantes, ¿verdad?, tienen un control, una prueba, y como decimos en Chile, calientan la materia la noche anterior para pasar con el mínimo. Tenemos que, como institución, dar el ejemplo y mantener un esfuerzo constante en el tiempo, independiente de que venga o no la acreditación. El siguiente error, me ayuda Alessandro, es, por supuesto, no conocer a fondo las reglas y las etapas de la acreditación. Una acreditación en específico tiene una documentación, unas reglas del juego que hay que conocer para saber cuáles son los criterios o elementos a los cuales hay que responder, cómo funciona el proceso, cuáles son las etapas, los pasos a seguir, documentos a entregar, cuáles son las fechas que están involucradas. Y estas reglas del juego, por supuesto, hay que conocerlas al derecho y al revés para poder presentarlas en el tiempo y no fallar en lo básico que es respetar estas reglas del juego. Dentro de los elementos más comunes está el entender cómo va a ser la evaluación que se va a realizar, la evidencia que hay que presentar, las distintas etapas del proceso, los pasos a seguir y algunos elementos comunes que afortunadamente ya comienzan a ser transversales en las acreditaciones de los distintos países,
tiene que ver con cuáles son los mecanismos que se utilizan para la acreditación. Típicamente, todas las acreditaciones pasan por una etapa de autoevaluación en la cual la institución de manera crítica plantea cuál es su situación actual respecto a los criterios que plantea la acreditación, y esto se entrega a la agencia o la comisión a cargo de la acreditación como primer paso. Después puede existir una etapa en la cual exista visita de pares, y en algunos casos se está avanzando también a tener visitas ya no solo de pares, sino de otro tipo de expertos, por ejemplo, representantes de la comunidad o de la empleabilidad. Y por último, eventualmente un informe final por parte de la agencia acreditadora que entrega el contexto de cuál es la visión respecto a lo que la institución realizó de los pares, y dependiendo del país, la evaluación de cuántos años obtiene de acreditación y el respeto de los criterios que fueron establecido. Ahora, también resulta muy importante ser estratégico en el momento de buscar una determinada acreditación. Actualmente existen muchas agencias en los distintos países que ofrecen postular a ciertas acreditaciones con focos muy distintos. Entonces, como institución también es importante ser estratégico al momento de seleccionar cuáles son las acreditaciones que estamos buscando, más allá de las que puedan ser obligatorias para funcionar en cada país, porque quizás vamos a estar buscando potenciar ciertas carreras en específico, que son quizás las carreras más destacadas de nuestra universidad, y por lo tanto eso es lo que buscamos de alguna manera establecer y avanzar como punta de lanza. O quizás están buscando un reconocimiento de la universidad, de la institución en general, porque están buscando aumentar demanda local o internacional, o quizás queremos mejorar en algún ranking en específico y eso nos requiere tener ciertos tipos de acreditación. Dado que existe este panorama de posibles acreditaciones, también es importante ser estratégico en las acreditaciones que estamos buscando y en cuándo las vamos a abordar. Tener un año en que abordamos 3 o 4 acreditaciones, por supuesto, es más que lo que cualquier institución podría abordar razonablemente, entonces también hay que ser bien estratégicos ahí. El siguiente error tiene que ver con no apoyarse en el trabajo colaborativo. Como mencionaba en el primer punto, la acreditación no es un informe y por lo tanto tampoco puede concebirse como un esfuerzo puntual, un esfuerzo que puede llevar a cabo un equipo de 1, 3, 5, 10 personas de manera autónoma, ¿sí? Entonces, no es un trabajo que podamos dividir, ¿verdad?, en clusters o en tareas específicas que no se relacionan entre ellas, sino que es realmente un trabajo en equipo en el cual, si bien delegamos en personas para tener responsabilidad, para poder hacer planes de mejora que puedan ser evaluados y sostenidos en el tiempo, estos tienen que coordinarse entre los distintos equipos y responsabilidades porque muchas veces están interrelacionadas de manera muy alta, en el sentido, por ejemplo, de que quizás un plan es que necesitamos reducir la deserción estudiantil, y obviamente eso pasa por tomar a los estudiantes y ver qué es lo que los está conduciendo a salir de la universidad, brindar mejores iniciativas que puedan combatir esta situación y cambios en el plan de estudios. Todos estos temas se cruzan, entonces no es tan fácil, no es que uno pueda realmente delegar una tarea simplemente a una persona. Tiene que haber un trabajo colaborativo que nos permita enfrentar todos estos temas de manera colaborativa, y de esa manera embeber este trabajo de acreditación mediante la mejora continua
dentro del quehacer mismo de la institución. Dentro de las instituciones educativas, naturalmente, también tenemos mucha rotación de personas, entonces no puede ser que el trabajo o una tarea en particular quede a cargo de alguien, sino que tiene que quedar a cargo de una unidad o de un equipo de trabajo que le dé seguimiento más allá del trabajo individual que sin duda se requiere. Si quieres, Alessandro. Y bueno, aquí quizás nos vamos a detener bastante tiempo. Este también es un punto muy importante que sin duda vamos a abordar a continuación. Muchas veces la acreditación y los procesos que sostienen la acreditación se realizan con herramientas y mecanismos que no son los más adecuados. Como necesitamos trabajo colaborativo, flujos de aprobación y que todo el mundo esté al tanto del esfuerzo que se está realizando, necesitamos tener herramientas que permitan sostener este proceso. No basta con tener un Google Drive o un SharePoint con documentos compartidos de Google o Excel y Word en el cual trabajemos de manera colaborativa. Ese no basta para poder sostener todos estos esfuerzos. Necesitamos herramientas que de manera natural traigan embebidos flujos de aprobación donde podamos detectar los gaps que se están realizando en los planes de estudio, en los planes de mejora, que nos permitan almacenar los datos y, como ya habíamos comentado, que esto sea de manera continua, que no sea que utilizamos estas herramientas porque viene una evaluación y tenemos que hacer un informe, sino que de manera habitual es la manera de trabajo porque es la forma más eficiente y cuando lo necesitamos para una acreditación en particular, se desprende. Es posible obtener informes, es posible generar evidencias para la acreditación a partir de lo que ya hemos ido recolectando. Y esto es lo que permite que podamos responder a más de una acreditación de manera simultánea, porque los esfuerzos no se multiplican. No hago 4 veces más trabajo porque estoy realizando 4 acreditaciones, sino que hago un esfuerzo central y el costo marginal de hacer una acreditación es menor porque en realidad ya tengo todo centralizado y porque las herramientas permiten sostener este proceso. Entonces, la institución tiene que ser muy consciente, tiene que haber un esfuerzo dirigido para poder crear este ecosistema digital que permita sostener y responder a los distintos criterios de la acreditación con tareas que puedan ser delegadas y que permitan generar evidencias del trabajo que está realizando cada persona. Y por supuesto, la generación de todos estos datos y estas evidencias no son útiles solo para la acreditación, para la dirección estratégica basada en evidencias y en datos de la institución, comienza a ser una tendencia cada vez más habitual porque nos permite tener un grado de transparencia importante respecto a dónde está la institución. Ya no estamos opinando en base a nuestra experiencia local y lo que observamos, sino a los datos y a cantidades y métricas objetivas que pueden evaluarse y medirse en el tiempo. Y en ese sentido, probablemente uno de los grandes desafíos que tienen que hacer las universidades es comenzar a mejorar el manejo de datos que tienen, que es una gran deuda pendiente para muchas de estas instituciones, en la cual se hace un enfoque en el cual el dato es un deseable, ¿verdad? Es ojalá que tengamos buenos datos, pero no se hace todo el trabajo para poder depurar las fuentes de información con las que cuenta la información, la institución, asegurar que esos datos sean correctos, que sean coherentes, que tengamos datos homogéneos y coherentes para todos los estudiantes y los distintos elementos y entidades que nos pide la acreditación. Y eso, por supuesto, se hace mucho más sencillo con herramientas y ecosistemas que permiten sostener los procesos de manera continua y no como un esfuerzo puntual. Cuando se hace un esfuerzo puntual, típicamente se tiene dificultad en la adopción
se hace el esfuerzo y después decae, y eso desgasta mucho los equipos, mientras que si lo planteamos como un esfuerzo continuo, es más fácil que esa adopción se mantenga en el tiempo y que podamos generar datos de calidad para sostener procesos de acreditación y todo lo que además se requiere en el tiempo. El siguiente error es no comunicar. Puede parecer que la comunicación es un elemento menor, pero en realidad cuando pensamos la acreditación como un proceso transversal a la universidad o a otros tipos de instituciones educativas, en el cual tenemos que obtener la opinión de los distintos estamentos, de los estudiantes, de los exalumnos, eventualmente de los padres, de los docentes, del personal administrativo, de los empleadores. El tener un plan de comunicación resulta esencial y no es algo que se pueda improvisar. Necesitamos planearlo en el tiempo para que pueda responder a las distintas etapas del proceso de acreditación, y que no sea simplemente el comunicar a posteriori, como resultado de la acreditación obtuvimos tal resultado, sino que realmente vincular a la comunidad en un esfuerzo continuo y sostenido para obtener su opinión, y que el assessment, la evaluación que hacemos de la institución sea la más realista posible y considerando todos los puntos de vista. Probablemente la vista o la opinión que tienen los docentes y la administración de la realidad de la institución puede ser muy distinta de la que ven los estudiantes y los empleadores, y estos múltiples puntos de vista nos permiten tener una evaluación más realista y que por lo tanto va a ser mucho mejor valorada por las agencias de acreditación. Esta comunicación tiene que ser, por tanto, clara, tiene que tener una intencionalidad de involucrar a la comunidad, de hacerla partícipe y cómplice de este esfuerzo transformador que buscamos a través de la acreditación. Por lo tanto, es importante plantearles una visión, contarles una historia, ¿verdad? Aquí muchas veces hemos escuchado la importancia de tener un storytelling, de contar una historia que pueda ser atractiva y que haga que la comunidad se involucre en este esfuerzo. Y de esta manera ir avanzando a la institución y las distintas comunidades por las etapas, comentándoles de las etapas del proceso, de cuáles son los planes de mejora que se están realizando, de cuál es la responsabilidad que esperamos de cada uno de estos actores. Gracias, Alessandro. Vamos al siguiente. Otro error que vemos habitualmente y que creo que es uno de los que más cuesta es ser demasiado complacientes, ¿verdad? Ahí la imagen muestra como un gato en el espejo, se ve como un león, y esencialmente es el no tener la suficiente autocrítica para entender el estado actual de la institución. Resulta obvio, pero lo que no diagnostiquemos como una falla o como un error no va a ser atendido y va a permanecer en el mismo estado en el tiempo. Entonces, para poder detectar efectivamente los espacios de mejora, necesitamos pedir retroalimentación de toda la comunidad, detectar estos gaps, proponer planes de mejora realistas, hacerle seguimiento a las mejoras, y esto necesitamos hacerlo considerando los distintos tipos de vista, pero también siendo muy críticos con cuál es nuestra realidad, ser tan ácidos como sea posible, declarar lo que nos cuesta y sobre todo pedir ayuda con lo que creemos que podemos mejorar. Para las debilidades que se detectaron, ver cuáles son los profesionales más idóneos para poder ayudarnos a resolverlo y armar estos equipos de trabajo lo más interdisciplinarios posibles para que podamos abordarlo con una mirada crítica, no tener sesgos de profesión. Esto es algo que nosotros vemos muy habitualmente cuando vamos a, por ejemplo, instituciones que dictan solo carreras de ingeniería, les cuesta mucho vincular a otros tipos de profesionales para poder
tener estos equipos que permitan abordar los problemas de manera más general, con una mirada complementaria. Entonces, ahí también una palabra clave es ser realista. Si bien queremos ser autocríticas y armar buenos planes de mejora, también hay que conocer bien la realidad de la institución y no plantear un plan que se ve lindo en el papel, pero que es irrealista y que va a ser difícil de ejecutar por las cargas de trabajo que tienen las distintas autoridades y el personal de la institución, y que sea algo que entusiasme y que genere consenso de que vamos a poder llegar a buen puerto. Y por último, el último punto es no ignorar el cambio. Típicamente cuando se hacen estos procesos de mejora en el tiempo, las cosas van cambiando. Como dice el dicho, el mapa no es el territorio. A medida que vamos conociendo la realidad y vamos profundizando en nuestro análisis, nos vamos a dar cuenta que quizás diagnósticos iniciales no eran tan correctos y va a ser necesario adaptarse a esta nueva información. Yo creo que por lo menos existen 4 grandes tendencias que las instituciones tienen que abordar hoy en día. Coméntenme y podemos abordar otras ideas si así ustedes lo identifican. Y estos 4 fenómenos importantes son la internacionalización, la educación online, la educación continua y la especialización. ¿En qué sentido? La internacionalización de las carreras involucra que las instituciones educativas están sometidas a una presión de que ya no solo tienen que competir a nivel regional o nacional, sino que empiezan a competir con instituciones fuera de sus fronteras y tienen que dictar nuevos contenidos para nuevos estudiantes cada vez más diversos. Y por supuesto eso es un desafío creciente que las instituciones tienen que comenzar a abordar. La educación online y blended, por supuesto, son estos nuevos medios a los cuales la transición de la pandemia forzó muchas veces a las instituciones y son tendencias que llegaron para quedarse. Los estudiantes comienzan a exigir que no solo exista presencialidad, sino que se mantengan muchas de estos medios de comunicación para poder complementar con las nuevas formas de educación y posibilidades de trabajar y no tener que desplazarse, sobre todo en las grandes urbes. La educación continua tiene que ver con que ya tenemos nuevos estudiantes. Los estudiantes no solo tienen 18 años y avanzan en cortes ordenadas, tenemos este fenómeno en que la gente se está formando de manera continua, existe mucha innovación en los trabajos y en el conocimiento que se requiere para ejecutar los trabajos. Entonces, existe un cambio importante en los estudiantes que están recibiendo las instituciones. Y la especialización tiene que ver con cómo las instituciones pueden competir con otras fuentes de educación. Por ejemplo, si el docente tiene que enseñar física, tiene que competir con lo que el estudiante pueda aprender en línea, en cursos de YouTube, en otros diplomados que sean en línea, y por lo tanto la especialización, el agregarle un valor local al conocimiento que se está entregando a esos estudiantes, se vuelve cada vez más relevante. Así que resumiendo, los 7 errores más comunes que nosotros identificamos en la acreditación son, como ya mencionamos, considerar que la acreditación es solo un informe, no conocer las reglas con las cuales se debe jugar para cada acreditación, no apoyarse en el trabajo colaborativo, utilizar herramientas y mecanismos inadecuados que son muy locales y no permiten el trabajo colaborativo, no comunicar de manera eficiente a lo largo de toda la institución, ser complacientes, no ser suficientemente autocríticos en el momento de plantear las mejoras e ignorar los cambios que van apareciendo a la medida que se van ejecutando todos estos procesos necesarios para la acreditación. Muchas gracias, Sebastián. Brillante presentación. Quizás yo al menos me quedo
con esta frase, ¿no? La acreditación no es un objetivo en sí misma, sino que es una consecuencia de hacer las cosas bien. Y me queda muy claro dentro de todos los errores comunes, no es un informe y varias cosas más. Muchas gracias. Y dentro de este contexto, nos gustaría escuchar del público que tenemos acá, ¿no? ¿Cuáles son ahora para ustedes esos criterios esenciales que toda institución debería de tener presente cuando está buscando calidad? Y si es que estamos hablando ya de acreditación, ¿cuáles son aquellos criterios fundamentales eh, que cualquier acreditadora debería de considerar a la hora de medir calidad en el programa, ¿no? En sus pantallas les debe haber aparecido ya una pequeña encuesta y la idea es que seleccionen ustedes mismos, ¿no? 3 criterios que ustedes consideran que son esenciales, ¿no? Cuando buscamos calidad, de manera orgánica, las instituciones de acreditación, para las instituciones de acreditación, o sea, esto se vuelve no más que un hito, ¿no? De un proceso que toca muchas otras variables, variables como la pertinencia, variables como la experiencia, la imagen, incluso muchas veces ranking, currículum, enrollment, ¿no? Acceso. En las palabras de Sebastián, quizás solamente finalizar que no debemos ser complacientes, ¿no? No ignorar el cambio, como nos decía, en un entorno que es cada vez más cambiante. Y con esas palabras, mientras que terminan de contestar esta pequeña encuesta, les hago una pequeña introducción de nuestro siguiente panelista. Maritza Rondón, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero quien además es miembro del Consejo para la Educación Superior en Colombia y también un miembro permanente de la Comisión de Calidad, ¿no? ¿Quién mejor para contarnos de aquellos desafíos ahora de manera institucional que se presentan a la hora de enfrentar lo que son los procesos de acreditación? Muchas gracias, Maritza, por estar con nosotros y por favor, te dejo el escenario. Muchas gracias, Nicolás. Muy buen día para Sebastián y para todas las personas que nos están escuchando hoy. Yo quiero agradecer de una manera muy especial a YouPlanner por generar estos espacios donde podemos reflexionar y aprender sobre calidad de la educación, eje fundamental para la transformación de la sociedad. Y bueno, pues los errores que son comunes y que me estoy alineada al 100% con lo que nos acaba de decir Sebastián, se convierten en retos para las instituciones, porque los tenemos que ir superando a medida que avanzamos en el grado de madurez y de apropiación de procesos de calidad. Quisiera, por favor, que me colocaran la presentación. Yo no la estoy viendo, puede ser que ustedes sí. Quiero validar, por favor. Muy bien. Mientras que solucionamos, yo avanzo. Miren, uno de los retos muy grandes y que seguramente puede dar solución a varios de los errores que acabamos de ver es cómo no vemos la calidad como un fin, sino como una cultura de la organización. Y cuando llegamos al nivel de cultura de la organización, pues esta se convierte en la mejor estrategia para poder lograr y avanzar en consolidar la ruta de la calidad. Desde ahí, desde una gran sombrilla de la cultura, pues seguramente vamos a entender la dinámica de los cambios, pero no solamente la dinámica de los cambios por un contexto o por una situación en particular. En educación, a los cambios hay que darle un zoom, hay que entender los cambios que se generan por el recambio tecnológico, valga la redundancia, qué ajusto, en dónde innovo o qué apropio de esas tecnologías, con 2 elementos importantes. Con el sentido pedagógico, porque nuestro core
en la enseñanza y el aprendizaje del estudiante, pero también con un sentido tecnológico en términos de la conveniencia, del uso y de la apropiación de esa tecnología. Pero si vamos a hablar del cambio que trae en toda la formación, en las disciplinas, en los programas, pues ese es un cambio que también está íntimamente ligada a la obsolescencia del conocimiento. Entonces, y así podría ir dando unos ejemplos de las variables que a día debemos tener en nuestras mesas de trabajo en el sector de la educación. Esto, definitivamente, si entendemos que la cultura de la calidad está articulada con procesos, con procedimientos, con políticas, y la generamos en una dinámica continua, no desgastamos las instituciones. Hay errores, nos lo decía ahora Sebastián, tenemos propensos a no comunicar, a creer que esto es un informe, y no, esto es una dinámica que permea toda la organización. No hago aseguramiento de la calidad poniéndole la tarea a 3 o 4, vaya, enciérrense, hagan la autoevaluación, hagan el plan de mejoramiento y ya. No, es un tema que tiene que permear los niveles, dos diferentes niveles, e involucrar también a todos los actores del sistema, empresas, egresados, estudiantes, administrativos, profesores, en fin. Otro reto es realmente, me gusta mucho la imagen de que es un gato y se ve como un león, es realmente cómo desarrollamos todas esas capacidades para decirnos las verdades, porque a veces no nos las decimos y las maquillamos, pero sobre todo también para no subregistrar. Porque a veces las instituciones hacen muchas cosas y terminan subregistrando también los avances, las ideas, los proyectos. Y en ese sentido, debemos tener un sistema de aseguramiento de la calidad que tenga seguimiento, medición, evaluación, si no mido, no evalúo, y mejoramiento. Y es cíclico. Si yo no le hago seguimiento, obviamente no mido, pero si no mido, no evalúo. Si no mido, no evalúo, no le hago mejoramiento. Y esto definitivamente debe estar soportado en unos sistemas de información que acompañen esta gestión. ¿Por qué? Porque si miramos detenidamente los modelos de acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones en el mundo, son transversales. ¿A qué me refiero? En que en un factor hay aspectos por evaluar que se complementan con otro aspecto por evaluar o con otro factor. Por ejemplo, normalmente en estos modelos hay un factor que incluye comunidad de estudiantes. Hago referencia a Colombia y a muchos que puede que no lo llamen como comunidad de estudiantes, pero están identificados. Pero si nosotros miramos el factor de estudiantes, se interrelaciona con bienestar, con todo lo de procesos educativos, con el uso de las tecnologías, es integral y transversal. Entonces, este sistema debe estar acompañado por sistemas de información que ayuden a gestionar la calidad. Gestionar la calidad. Muy bien. Y otro reto muy grande está centrado en el core de lo que hacemos en nuestra institución. Nosotros tenemos que garantizar la enseñanza, que es un proceso que manejamos en las instituciones para facilitar, acompañar y evidenciar el aprendizaje, que es un acto del individuo, en este caso del estudiante. Desde esa óptica, y si estamos de acuerdo en que el core de las instituciones de educación superior está centrado en el aprendizaje y en la enseñanza, todos estos sistemas deben poder desarrollar una capacidad de mirar factores externos y que siempre tenga en su eje central la formación del ser humano, con su contexto en el saber y en el hacer.
pero lo esencial es la formación del ser. Vamos a la siguiente lámina. Con estos retos, pues obviamente todos, como todos los procesos, pues tenemos unos insumos, hay unos procesos que a estos insumos los transforman, salen unos productos, unos resultados, pero me quiero quedar solo en el impacto. Mire, los grados de madurez que están tomando los sistemas de aseguramiento de la calidad en el mundo están migrando de una manera muy rápida a hacer sistemas de aseguramiento que medían capacidades y procesos. ¿A qué me refiero? Antes, unos años atrás, una institución de calidad o un programa de calidad era el que tuviera más doctores, pero no mirábamos qué pasaba con esos doctores. Esos doctores están contribuyendo en la investigación, esos doctores realmente están contribuyendo en la formación integral de los estudiantes, esos doctores, en fin, hacíamos unas preguntas más, era de como un checklist. Doctores, cuántos productos de investigación o cuántos laboratorios, pero no mirábamos si se usaban, o cuántos metros cuadrados por estudiantes, pero no sabíamos si los estudiantes iban allí. En este momento, al revisar la tendencia de cómo se mide la calidad en el mundo, hay elementos que convergen, independiente que estén en la China, que estén aquí en Colombia o donde estén. Y es el impacto de lo que hacemos en las instituciones de educación superior y los resultados. Y sin duda alguna, el resultado del aprendizaje del estudiante. Y por eso yo quisiera dejar unas ideas centrales en que realmente nosotros velamos como institución para que el estudiante aprenda. Claro, de ahí se desglosan muchísimas actividades. ¿Qué pasa con el profesor? ¿Qué pasa con los sistemas de información? ¿Qué pasa con los ambientes prácticos de aprendizaje, la investigación, el bienestar? En fin, un cúmulo de estrategias, de proyectos y de elementos que debemos conjugar. Pero el fin primordial de las instituciones es que debemos lograr que los estudiantes aprendan. ¿Cómo sabemos esto? De muchísimas maneras. Primero, hay varios indicadores que uno puede decir la permanencia. Si en Colombia tenemos, y no solamente en Colombia, yo diría que en América Latina tenemos un promedio de deserción más o menos entre el 45 y el 80, y tengo que decir el 45 y 50%, porque hay unos países que tienen más, otros países que tienen menos. ¿Qué quiere decir? Que de 100 estudiantes se van por lo menos el 50% no se gradúan en el tiempo que estaba establecido o que nunca se gradúan. Entonces, si nosotros entendemos que estamos centrados en el aprendizaje del estudiante y que nuestros sistemas de información son robustos para hacerle seguimiento, podemos predecir deserción, podemos predecir también la pérdida de cursos, la repitencia, no solamente el abandono del sistema, pero además podemos articular la labor de la enseñanza. Entonces, como todo sistema, insisto, hay insumos, procesos, hay indicadores. ¿Cómo lograrlo? La Universidad Cooperativa de Colombia es un sistema multicampus. Por favor, pasamos a la última lámina. Somos un sistema multicampus, estamos en 19 ciudades del país. Atendemos 40,000 estudiantes y generamos más de 5,000 empleos en Colombia. Estamos en ciudades capitales, estamos en ciudades intermedias y estamos en ciudades apartadas donde el gobierno no llega con una solución de educación superior. En algunas regiones del país, allí estamos nosotros. Pero además tenemos una población de estudiantes que el 90% son de los estratos más bajos socioeconómicos de Colombia, estrato 1, 2 y 3. Y tenemos un gran porcentaje de población vulnerable, entendida como población vulnerable, aquella que ha estado impactada por todo el conflicto social que tenemos en la universidad, en Colombia, perdón, población vulnerable, aquella que por algunas circunstancias no tiene recursos para estudiar o que sus familias están en contextos de riesgo social o de riesgo realmente a veces más allá de un riesgo social es todo lo que nos impacta el conflicto en nuestro país.
Muy bien. Entonces, con ese preámbulo, ¿qué dijimos en la Universidad Cooperativa de Colombia? Entendemos que la calidad es un proceso y tiene niveles de madurez. Y que la única forma de poder ir generando esa cultura, de ir asegurando la calidad, de seguir, de medir, de evaluar y hacer planes de mejoramiento, era articular un ecosistema digital cuyo corazón, por decirlo así, era el modelo educativo. Era desde ahí donde sus palpitaciones, haciendo la analogía como un corazón, iba a irrigar las diferentes estrategias, proyectos, programas que tenía la universidad para que se hiciera visible, con evidencias claras, cómo se iban logrando niveles de madurez en los programas y en la institución. Fuimos desarrollando una estrategia de herramientas transaccionales, luego fuimos subiendo a unas herramientas de Big Data que nos íbamos, lo trabajamos mucho con el Office 365, pero cuando queríamos ver la operación, la implementación de nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencias, que maneja una triada permanente, que es el ser, el saber y el hacer, encontrábamos que esa articulación entre institución, profesor y estudiante, en este tipo de herramientas no podíamos todavía llegar al nivel que queríamos. Y por eso decidimos migrar, que nuestro ecosistema digital tuviera un grado más de madurez. Algunos dicen, rectora, de complejidad. Yo no creo que sea complejidad, yo creo que es de facilidad. Y encontramos y vimos la necesidad de buscar un sistema o una solución mejor que nos ayudara a ser mucho más predictivos, a que ya usara analítica, que usara assessment, que pudiéramos tener muy articulado nuestro modelo, tener indicadores de proceso, tácticos y estratégicos, y que pudiéramos de alguna manera ir consolidando nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad. Pues bien, buscamos muchos años, revisamos muchas cosas, y tuvimos la fortuna de conocer a YouPlanner. Y con ellos en estos ya casi 4 años hemos venido consolidando muchas capas de lo que es nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad. Es un tema que no se soluciona con comprar una aplicación o una solución. Es un proceso de gestión de cambio, proceso de conversar, de conocer la universidad, conocer los programas. Instituciones de educación superior. Queremos, de alguna manera, garantizar la calidad, sí o sí, debe ser acompañados con un ecosistema digital que refleje, en este caso, en la Universidad Cooperativa de Colombia, el modelo educativo y que vaya demostrando en esa articulación el grado de madurez de la calidad, pero también en dónde están las acciones de mejora, en dónde están las oportunidades de evolucionar en el sistema de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, con toda esta experiencia que hemos venido estructurando, articulando y consolidando, nosotros en este momento ya estamos mirando a futuro, inclusive lo hemos trabajado con el equipo de YouPlanner, cómo migrar a un centro de monitoreo del aprendizaje. Es más, es decir, trasciende de un sistema interno de aseguramiento de la calidad a monitorear el aprendizaje de las personas. ¿Por qué? Porque si ustedes han revisado las tendencias y lo que estamos viendo ahorita, los itinerarios de formación, los itinerarios de educación o la formación a lo largo de la vida,
no está solamente supeditada a lo que podamos ofrecer en un país, sino al reconocer estos saberes en el mundo. Entonces, ya tenemos que migrar a unas capas de mayor complejidad, pero de mayor oportunidad para que los estudiantes, e inclusive cuando sean egresados, puedan volver a su institución a mirar cuáles son sus itinerarios de formación, en su centro de monitoreo del aprendizaje, cuáles competencias o cuáles cualificaciones o cuáles insignias de cualificación o de competencias ya tienen 4 dígitos que pueden ser reconocidos en Colombia o 5 dígitos que da la trazabilidad para nivel mundial. Estos sistemas nunca tienen un fin. Siempre habrán grados de oportunidad o proyectos nuevos, ideas nuevas. Mi recomendación es a todas las instituciones, lo he dicho en muchos escenarios, todos los sistemas de aseguramiento de la calidad a la par deben ir acompañados y estructurados con sistemas de información que les permitan evidenciar las acciones de mejora, los logros también, porque no es todo es qué me falta por mejorar, no. También hay planes de mantenimiento, no solamente de mejoramiento. Y los ecosistemas de la calidad unen a los dos. No piensen, por favor, que la historia de la madurez de la calidad debe estar en cabeza de 2 o 3. No, eso es conocimiento, eso es capital de las instituciones. Tienen que mirar cómo con un ecosistema digital ustedes van asegurando ese conocimiento. No puede estar en los computadores de los líderes de turno, que cuando se fueron, ay, ¿dónde quedó el informe de autoevaluación del 2018? No, es que Marixa ya no trabaja aquí y entonces empiezan a buscar. No, esto es cultura de la calidad y la cultura se fortalece no solamente con procesos, sino también con ecosistemas que nos ayuden a medir esa calidad. Esos son a grandes rasgos, me pasé de 4 minutos, me ofrezco disculpas, pero eso es un poco la transferencia que les quiero hacer de la experiencia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias. Yo creo, Maritza, que estamos todos súper interesados con lo que nos estabas contando, ¿no? El tiempo se pasa volando. Mil gracias por de alguna forma, este entendimiento que tiene que ver con que los procesos tienen que ver con alineaciones. Pero antes de hacer un comentario, quisiera preguntarles también nuevamente a ustedes que nos están escuchando, quisiéramos preguntarles ahora, no por criterios generales, como lo hicimos en la primera pasada, sino preguntarles por su institución, ¿no? ¿Cuáles creen que son aquellos desafíos que su institución tiene más presentes, ¿no? Y muy de la mano de lo que Maritza nos estaba contando? No sé, Alessandro, si puedes activar ahí la pregunta, o si quizás a mí no me ha parecido. Ahí está. Y en ese contexto, mientras que leen, quizás una de las cosas, Maritza, que más a mí me resuena, ¿no? de lo que tú nos cuentas, es este triángulo que uno siempre comenta, ¿no? Procesos, personas y tecnología, ¿no? No es solo tecnología, sino que normalmente cuando uno enfrenta estos desafíos tiene que hablar del ecosistema digital, ¿no? Y los desafíos de acreditación por lo general vienen de distintos factores que no son necesariamente ni la tecnología ni incluso el contenido que tenemos que poner en el informe. Tienen que ver de cómo yo soy capaz de alinear todos los procesos y a las personas detrás de un modelo educativo que representaba un poco ese último gráfico. Y en ese contexto también abro de alguna forma el chat a que nos puedan hacer preguntas, ¿no? Que le puedan hacer preguntas tanto a Sebastián como a Maritza, y que podamos ir viendo de alguna forma cómo también ustedes pueden hacer sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos una pregunta sobre, creo que esto, Maritza, podría ser para tu área, sobre los indicadores de medición, ¿no? Indicadores de medición que uno generalmente usa en las acreditaciones. Hablamos de criterios al principio, ahora hablamos de los ecosistemas.
Y nos preguntan básicamente por las diferencias entre lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Que es un desafío que por lo general tenemos mucho en las acreditaciones e intentamos de encontrar ese balance en el intermedio, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poco de eso. Sí, mire, si revisamos un poco las tendencias, para mí están migrando mucho más a tener indicadores cualitativos que cuantitativos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando seres humanos. Es integralidad, formación integral. Entonces, cada vez se habla más, no de si están por encima de las pruebas nacionales o no, sino cuál es el valor que agrega una institución. ¿Cómo aporta un valor agregado a esa persona que llegó con unas competencias X, con unas aspiraciones y que quiere llegar al mundo de la vida? Esos indicadores cualitativos muchas veces los dejamos como, bueno, es que no sé cómo medirlos, no sé cómo hacerlos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la universidad? Decidimos definir 2 proyectos de impacto, de medir el impacto de la Universidad Cooperativa de Colombia en las regiones donde estamos. Cuando yo miro el impacto, ¿qué tengo? Movilidad social. ¿Qué pasa con mis estudiantes que están aquí, que entraron hoy con una caracterización de 360 grados, que hoy están en este nivel social, en este nivel intelectual, en este nivel de madurez personal, de aquellas competencias blandas, que para mí, personalmente no me gusta decirle blandas, porque son las más duras y más difíciles de lograr en las personas? Y lo que hacemos nosotros es medir ese impacto cuando termina ese estudiante y hacemos estudios de impacto. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Como les decía, estructurando 2 grandes proyectos. Vamos a tomar un hito de 50 años de la Universidad Cooperativa de Colombia y vamos a hacer una investigación de impacto. Pero no todos los indicadores tienen que ser cualitativos. También hay unos indicadores cuantitativos. Lo que no podemos quedarnos solo es en indicadores de proceso. También hay indicadores estratégicos. ¿Por qué? Porque todo sistema de aseguramiento de la calidad tiene una gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos órganos de gobierno en las instituciones de educación superior, porque me estoy refiriendo a ellas, que tienen una injerencia y una responsabilidad en asegurar la calidad. Entonces, nosotros decidimos tener estos 3 niveles de indicadores porque, a su vez, los decanos, los directores de campus tienen unos indicadores que le muestran al consejo directivo, que es el órgano máximo de gobierno académico en la universidad, y a la rectora, y a su vez nosotros, yo como rectora y este consejo a la asamblea y al consejo superior le lleva unos indicadores estratégicos, donde ellos hacen un seguimiento global. Pero así como el sistema de aseguramiento tiene gobierno y gobernabilidad, pues los sistemas de información que apoyan este gobierno y esta gobernabilidad nacen ¿de dónde? Del gobierno del dato y de la veracidad y de la actualización y de la legalidad de ese dato. Yo no llevo a mi consejo superior resultados de mis indicadores estratégicos a partir de una plataforma, de una presentación en PowerPoint. Yo lo llevo desde un sistema de información que nosotros hemos llamado Mi Info, que es donde convergen toda la información que me llega de los diferentes sistemas que me apoyan el 92% de mis procesos. ¿Cómo definir esos indicadores? Definitivamente, solo se desprenden de su proyecto educativo, de su misión, de su visión y de la identidad de la institución. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros las agencias nos dan unos mínimos para que midamos la calidad. Pero de ahí para arriba es el aporte de la identidad.
Y ahí es donde realmente usted define qué tipo de indicador, institución va a diseñar y va a controlar y va a seguir y va a medir para hacer el plan de mejoramiento. Y entenderemos también que el impacto que tiene un indicador va a depender del punto de vista en que lo estemos mirando, ¿no? Si tenemos una variable con un cierto resultado, eso puede impactar de una forma a los estudiantes, pero puede impactar de una forma muy diferente, por ejemplo, a las finanzas institucionales, ¿no? Entonces siempre hay que encontrar también un punto intermedio. Qué interesante visión. Y tengo otra pregunta acá también del público, que creo que van en una línea muy parecida, ¿no? Porque tenemos que tener a alguien que esté mirando esto, y habló mucho, rectora, de este centro de monitoreo del aprendizaje, y tenemos acá una pregunta de una persona que está muy interesada en el cómo se llevó adelante esto, ¿no? Que a ver si nos puede contar un poco más. Sí. Bueno, nuestro centro de monitoreo del aprendizaje inicia conociendo quién llega a la universidad. Tenemos unas pruebas, nosotros tenemos un sistema interno que evalúa competencias previas, que alimenta pues todo el ecosistema digital, y nosotros les hacemos unas pruebas de inicio y los tenemos, además de tenerlos caracterizados 360 grados, también hacemos estas pruebas de entrada. Con esas pruebas de entrada vamos nosotros identificando, caracterizando al estudiante, y los profesores pueden tener acceso a esa información. Al estudiante le llega el resultado de esa prueba y lo ubica en la taxonomía que nosotros trabajamos en nuestro modelo crítico con enfoque de competencias, que es la taxonomía de John Vick, que tiene 4 niveles, y le dice, mire, usted en la competencia genérica de escritura, porque también evaluamos escritura y tenemos una comunidad de profesores que hemos venido entrenando en los últimos 8 años para que haga ese tipo de pruebas, está en este nivel. Si usted quiere éxito en su formación y en su tránsito por la universidad, debemos llevarlo a este nivel. Los profesores, bienestar, los decanos conocen esa información y hacemos unos acompañamientos con otras herramientas. Tenemos una herramienta que se llama Mis Asesorados, donde lo vamos acompañando. Yo quiero decirles que este es un proceso que hemos venido madurando en los últimos 5 años. Faltarán muchas cosas por mejorar, sí, pero hemos disminuido la ausencia intersemestral en 2 puntos en la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo tenemos que hacerle seguimiento en el centro de monitoreo? Entonces, él ya entra a su formación. Nosotros en una herramienta que tenemos con UPlanner que se llama Improve, allí tenemos todo nuestro mapa de competencias y allí desglosamos cada uno de los cursos que tenemos en las mallas de nuestros planes de estudio. Los profesores entran allí, hacen un plan de curso y articulamos con nuestro LMS, que es Brightspace, que está nativamente integrado con todas las herramientas que nos da UPlanner, y desde allí nos sale también una información. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos en este centro de monitoreo? Muchas tenemos más o menos unas, yo diría que unas 90 variables, porque también se articula lo que tiene que ver con el profesor, se articula lo que tiene que ver con el estudiante, y lo que estamos nosotros madurando en este centro de monitoreo del aprendizaje también es predecir para no perder al estudiante. ¿Cómo se articula eso con su plan de estudios o con su historia académica? Nuestros planes de estudios, todos están estructurados por macrocompetencias, elementos de competencias y unidades de competencia. Entonces, además del mapa que ve el estudiante, donde dice cuántos cursos ha hecho, cuáles tiene que repetir, estamos diseñando la mapa del centro de monitoreo, donde él vea cuáles competencias ya ha superado, cuál resultado de aprendizaje homologando a la macrocompetencia ya lo tiene superado en su plan de estudios. Y a futuro, me voy a anticipar a algo que estamos estructurando, es las cualificaciones. Nuestros planes de estudios van a estar articulados con los catálogos sectoriales del Marco Nacional de Cualificación. Y queremos empezar en Colombia, con todo lo que se nos está dando de la formación para el trabajo,
a certificar esas cualificaciones con aliados estratégicos internacionales o nacionales. Entonces, esa capa que les hablo del centro de monitoreo, lo que nosotros estamos proyectando es que cuando el egresado se vaya, siempre tenga acceso y va a ver sus itinerarios de formación y sus cualificaciones, sus competencias y todo su proceso de aprendizaje. Interesante. Y tenemos también una pregunta que la voy a relacionar con los resultados de la encuesta que hicimos al principio, ¿no? Cuando preguntábamos qué criterios creemos que deben estar en cualquier acreditación, ¿no? Y me sorprenden mucho, o quizás no me sorprenden mucho los resultados. Tenemos un ítem de currículum que preguntamos que tiene un 82% de respuestas positivas, ¿no? Un 82% de los asistentes acá ha respondido que currículum es un criterio que sí o sí debería de estar en una acreditación. Pero sorpresivamente, investigación, que también es un criterio que hoy día está en gran parte de la acreditadora, solamente tiene un 47% de respuestas positivas de nuestro público. Y les dejo esta pregunta a ambos, ¿no? Maritza, Sebastián, ¿qué opinan ustedes con respecto a esto? Con respecto a que investigación hoy día sigue siendo uno de los ítems más preguntados o de mayor peso en una acreditación, y sin embargo aquí en un público que es altamente académico, solamente un 47% de ellos opina que debería de ser considerado. Sebastián. Maritza, ¿prefieres partir tú o comienzo yo? Dale tú. Gracias. Sí, efectivamente, creo que estamos todos alineados que en el pasado se daba un foco quizás demasiado importante a la investigación al momento de la acreditación, cuando muchas veces las instituciones no era el foco principal dentro de estas redes de agencias acreditadoras que yo les mencionaba. Las instituciones se clasifican en instituciones educativas o docentes e instituciones orientadas a investigación. Existe una cierta taxonomía al respecto. Y utilizar la misma vara para medir dos tipos de instituciones que son distintas, la verdad es que no tiene mucho sentido porque responden a distintas necesidades. Dentro del crecimiento de la necesidad de las sociedades por educarse, naturalmente hace que surjan instituciones que responden de manera primaria a esa necesidad de formar profesionales. Y la función complementaria de investigación se puede desarrollar cuando estas instituciones están más consolidadas y si esto forma parte de sus intereses. No podemos pensar que una institución es menos porque no realiza una función investigativa. Por supuesto, la investigación tiene una ventaja para las instituciones en la cual la vincula con el medio, les permite estar nuevamente con esta figura como de punta de lanza en temas internacionales de investigación, tener muy buenos investigadores que pueden fortalecer además los distintos departamentos de la institución, pero medir todas las instituciones como con la misma regla creo que también no es la dirección correcta. Y en ese sentido, las agencias acreditadoras también están madurando. Producto de estas conversaciones, de estas articulaciones, vemos que el peso que se da a la investigación comienza a disminuir y los temas de enseñanza-aprendizaje, de currículum, de empleabilidad, de finalmente formar buenos profesionales, que no es una tarea menor, ¿verdad? Es precisamente el centro de la institución, comienza a tener la relevancia que esperamos que se mantenga en el tiempo. Por lo menos esa es mi visión. No sé, Maritza, qué es lo que opinas tú. Totalmente de acuerdo contigo. Yo quisiera precisar algo. Si nos llamamos universidades, tenemos que hacer investigación. Si no hay investigación, no se alimenta ni la ciencia, ni las disciplinas, ni damos soluciones pertinentes. Dicho esto, también tengo que decir que la medición de esa investigación, como bien nos lo dice Sebastián, lo debemos declarar desde nuestra misión. Hay universidades en el mundo que se han declarado de investigación,
Hay universidades en el mundo que se han declarado que son profesionalizantes, pero privilegian la investigación. Y hay universidades en el mundo que dicen, no, nosotros somos profesionalizantes, pero hacemos investigación aplicada. O sea, y pueden haber otras combinaciones. Déjenme hablar solo de estas tres. Eso me parece muy interesante dentro de las autonomías universitarias que se pueden hacer. Aquí el punto es que, como dice Sebastián, no nos pueden medir a todos igual, sino que nos deben medir un poco desde la declaración de la misión. Sin embargo, yo creo que todo el proceso de investigación en las universidades ha venido evolucionando como evolucionó el Internet. ¿Por qué? La élite del conocimiento, antes de que se desarrollara toda esta posibilidad con el Internet, era cerrada. Eran un grupo de sabios que se reunían físicamente, ponían barreras, ahí no entraban sino los que sabían del mismo nivel. El Internet vino a democratizar el conocimiento. Cuando se baja esa barrera, entonces aparecen nuevos actores y aparecen nuevas formas de medir los resultados de la investigación y el impacto de la investigación. Hasta hace unos años, les hablaba un poco también de cómo se medían antes en los sistemas de aseguramiento, se medía la capacidad y procesos, cuántos doctores hay, pero no medíamos qué publicaban ellos. Ya después migramos a un número bueno, ya aparece el Scopus, aparecen los rankings, que no son el fin, pero que han ayudado a las instituciones a organizar sus procesos. Y entonces empieza uno a ver que tienen profesores, investigadores, no, que tienen 20 artículos Q1, Q2 al año, qué bueno, ¿quién los ve? El profesor y otro. Entonces ya en este momento que estamos migrando a medir ese impacto de esa investigación es con el índice H. ¿Qué es el índice H? Es lo que produce ese profesor, esos 20 artículos, ¿cuántas veces los citan? ¿Para cuántos ese conocimiento, esa producción que él tiene ahí sirve para generar más, para transformar más? Entonces, yo creo que es muy interesante lo que dice Sebastián y lo quiero complementar porque no nos pueden medir igual, pero también las instituciones tenemos que estar muy al tanto que esto evolucionó, que ha venido cambiando, que ya no es tener 100 profesores con 40 artículos Q1 o Q2 promedio, o con 10 o con 15, los que sean, sino tener los investigadores, tener los productos de investigación, pero también tener las índices de citación. Y ahí va a generar un tema que me parece más pertinente, es qué investigamos y para qué investigamos. Para impactar la sociedad, para mejorar la productividad, para ayudar a las empresas. Ya no sigamos investigando sobre la importancia del agua en el planeta, por decir algo, no la escasez del agua, sino del agua. Ya sabemos que es un elemento vital para la vida, por poner un ejemplo, que a lo mejor no es el mejor, pero allí es ya no investigar lo que quiere investigar el investigador o lo que le gusta, sino lo que se requiere en la sociedad para que realmente haya transferencia y apropiación de ese conocimiento. Claro, y complementando lo que tú dices, Maritza, creo que ahí el esfuerzo que tienen que poner las agencias acreditadoras es que se generen buenos incentivos para que las universidades se transformen en la dirección correcta, porque cuando las reglas del juego dicen que tengo que tener muchos investigadores, las universidades pueden caer en, ¿verdad?, sobrepotenciar el área de investigación en desmedro de tener buenos pedagogos. Yo recuerdo en la universidad haber tenido un profesor que era brillante, altamente citado, pero sus clases no eran muy buenas. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí y generar buenos incentivos que le permitan a la institución movilizarse en ambos sentidos. Me encanta ese comentario. Ya para cerrar, quiero conectar con la importancia de lo que tú estás diciendo, porque personalmente creo que la evaluación de la calidad del profesor tiene que migrar a una medición mucho más integral y que incluya realmente si ese profesor está contribuyendo al resultado del aprendizaje del estudiante.
¿sí? Lo que tú dices ahora, o sea, sí tenía muchos Q1, pero la clase no era la mejor. Entonces, yo creo que todas esas grados de madurez, insisto, y quiero volver a lo que empecé, no puede ser en hojitas, en archivitos aquí, en hojas de Excel, sino que tenemos que ir acompasando con un ecosistema digital que nos vaya acompañando, demostrando, haciendo alertas, ser predictivo y asegurando el conocimiento y la grado de madurez de las instituciones y de los programas en la calidad de lo que hacemos en educación. Sin duda ha generado algo de discusión en el chat esta discusión y es una discusión que yo creo que no es primera vez que la tenemos, ¿no? Lo que hace que sea súper interesante poder abordar estos temas desde este punto de vista. Solo agregar, doctora, usted también mencionó transferencia, ¿no? Y transferencia ha ido apareciendo como un ítem súper importante también en las acreditaciones y ya no es solamente docencia e investigación, sino que es docencia, investigación y transferencia. Y transferencia en la encuesta que hicimos, que nosotros no lo pusimos per se como transferencia, sino que como servicio comunitario, en el sentido de que la universidad es capaz de entregar a través de lo que está desarrollando, solamente obtuvo, estoy mirando acá, 10% de respuestas positivas, ¿no? Lo que también es sorprendente en términos de cómo tenemos que estructurar o de lo que estamos pensando en cómo se tiene que estructurar, ¿no? Así que muchas gracias por los comentarios en ese sentido. Y para ir cerrando, recordarle al público que vamos a mandar las grabaciones. Han habido muchas preguntas con respecto a eso. Y también vamos a mandar un informe con las respuestas que obtuvimos de los más de 170 conectados que estuvieron hoy día. Así que muchas gracias a todos por haber podido apartar esta hora y media de su día para poder discutir sobre los desafíos que significan las acreditaciones y la calidad en las instituciones de educación superior. Los esperamos en nuestro próximo webinar el 8 de septiembre, donde vamos a continuar con este tipo de conversaciones alrededor de otro tipo de temas. Así que nada, no me queda nada más que agradecer también a nuestros panelistas. Maritza, como siempre, un gusto poder verte de nuevo, poder saludarte. Sebastián, mil gracias por haber podido tener el tiempo de acompañarnos y me encantó escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Tengan un buen día a todos. Gracias. Buen día.